Bienvenidos. En este seminario vamos a hablar sobre el abordaje del paciente con adenomegalias. Vamos a ver que los pacientes que se presentan en la consulta con adenomegalias pueden estar cursando un espectro muy grande de enfermedades, desde patologías banales y autolimitadas, en las cuales vamos a tener mínima o ninguna intervención, hasta enfermedades graves o potencialmente graves, en las cuales nuestra intervención oportuna y adecuada va a ser crucial en el pronóstico del paciente. Antes de avanzar, quisiera hacer alguna aclaración terminológica, porque deberíamos hablar de adenomegalias o adenopatías, porque si nos limitamos a la definición, adenomegalia se refiere a un aumento del tamaño ganglionar, y en cambio adenopatías es bastante más abarcativo y se refiere a ganglios anormales por aumento del tamaño, del número o por cambio en su consistencia. Entonces parecería a priori que adenopatía refleja mejor lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de un ganglio patológico. En cualquier caso, lo que quería aclarar es que adenomegalias y adenopatías en la práctica lo usamos como sinónimos. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales el ganglio puede cambiar? Puede aumentar de tamaño, puede cambiar su consistencia, puede volverse doloroso. Los mecanismos son dos. Una es la proliferación de los componentes celulares normales del ganglio, es decir, por un ganglio que está cumpliendo su función, básicamente, que frente a un estímulo antigénico proliferan las células ganglionares normales. Y otro mecanismo es la infiltración por células extrañas. En este caso tenemos los linfomas, donde hay una proliferación anormal de células propias del ganglio, o las metástasis. En este caso sí hay una distorsión de la arquitectura ganglionar. ¿Y cómo se distribuyen los ganglios? En cadenas ganglionares superficiales, que son las que están a nivel del tejido celular subcutáneo, son las que voy a encontrar en el examen físico, las que voy a poder evaluar a través de la inspección y de la palpación, y las profundas, que no están accesibles ni a la vista ni al tacto, y que solo voy a poder encontrar a través de estudios complementarios. Algo que me parece fundamental tener en cuenta es que los ganglios forman parte de un sistema, que es el sistema linfático. Por lo tanto, muchas patologías que cursan con ganglios también pueden cursar con compromiso de otros órganos del sistema linfático. Entonces es de buena práctica que cada vez que yo esté frente a un paciente con adenomegalias, también explore el hígado y el vaso. Perdón. Porque estos pacientes que tienen adenomegalias también pueden tener esplenomegalia. La tengo que ir a buscar. ¿Sí? Los ganglios profundos, las cadenas ganglionares profundas, son las torácicas, iliares y mediastinales, las abdominales y las retroperitoneales. Y las cadenas ganglionares superficiales se van a distribuir en las cervicales, axilares, inguinales y epitrocleares. Las cadenas de cabeza y cuello son las más numerosas, acá es donde se concentra el 30% de las cadenas ganglionares. O sea, tenemos las preauriculares, las retroauriculares, las submandibulares, las submentonianas, cervicales, anteriores y posteriores. Estas cadenas ganglionares van a drenar un área específica, que por supuesto que no nos vamos a detener en esto ahora porque está en todos lados y el cuadrito está muy claro, pero que yo conozca cuál es el área drenada por una cadena ganglionar me va a servir al momento de orientarme en la causa para una adenopatía en un paciente en particular. Sí vamos a hacer una mención especial a los ganglios supraclaviculares. Los ganglios supraclaviculares siempre tienen significado patológico, siempre deben investigarse porque pueden ser secundarias a metástasis de tumores intratorácicos o de origen digestivo. Hay un ganglio que es el ganglio supraclavicular izquierdo, que tiene un nombre propio, el ganglio de Virchow, que es metastásico de una neoplasia primaria del tubo digestivo. Entonces, si bien un ganglio, por ejemplo, occipital, puede ser secundario a una patología banal, puede tener una infección en el cuero cabelludo, puede tener piojos y tener ganglios occipitales, y en ese caso no le voy a dar mayor relevancia.
Siempre que me encuentre con un ganglio supraclavicular, tengo que asumir que puede ser secundaria a una patología grave, a una patología neoplásica y tengo que investigar. Del resto de las cadenas ganglionares superficiales, vemos que las axilares drenan las extremidades superiores, la pared torácica y las mamas. Las epitrocleares tampoco son frecuentes y si las encuentro también tengo que abrir los ojos y pensar si estoy frente a una patología grave. Y las inguinales en realidad son las más frecuentes. Es frecuente encontrarlas aún en personas sanas que no están cursando ninguna patología. Son las cadenas inguinales superficiales superiores, que son horizontales, y las verticales, que son las inferiores. Importante tener en cuenta que estas cadenas ganglionares inguinales drenan el miembro inferior y también drenan todo el aparato genital, por lo tanto hay que tenerlas muy en cuenta en las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo se clasifican los ganglios según su localización? Podemos tener ganglios localizados, adenomegalias localizadas, y esto es cuando hay compromiso de uno o más ganglios, pero de la misma cadena ganglionar, y en general responden a alguna patología local, es decir, hay alguna enfermedad en el área de drenaje de los ganglios afectados. O puede estar frente a adenomegalias generalizadas. Cuando hablo de adenomegalias generalizadas, cuando hay compromiso de uno o más ganglios de cadenas ganglionares no contiguas y que en general responden a una enfermedad sistémica. Ojo acá que algunas enfermedades sistémicas pueden comenzar con adenomegalias localizadas, como por ejemplo los linfomas. Y otro factor fundamental es cómo hice yo el examen, ¿no? Porque a veces estoy hablando de adenomegalias localizadas sencillamente porque no exploré todas las cadenas ganglionares y entonces me perdí de diagnosticar que mi paciente tiene adenomegalias generalizadas, no localizadas. Eso es muy importante. El 75% de las veces me voy a encontrar con adenomegalias localizadas, en tanto que las patologías que cursan con adenomegalias generalizadas son el 25%, la mayoría de las veces con ganglios de cabeza y cuello. Le siguen en frecuencia las adenomegalias inguinales, las axilares y las supraclaviculares. ¿Qué escenarios clínicos me puedo encontrar? O sea, ¿cómo me voy a enfrentar con un paciente con adenomegalias? Y puede ser que esté frente a un paciente que tiene síntomas locales o generales y que le encuentro adenomegalias al examen físico. A veces voy a ver que estoy frente a pacientes asintomáticos que no vienen con ninguna queja en particular y encuentro adenomegalias en el examen físico. O bien hay pacientes que consultan específicamente por la presencia de adenomegalias, que vienen porque le apareció una tumoración. En cualquier caso, lo que estaría bien es que me pregunte, bueno, ¿cuál es la causa de estas adenomegalias? Tanto en el paciente asintomático como en el paciente sintomático con síntomas generales, como en el paciente que consulta directamente porque se detectó una tumoración que es una adenomegalia. Las causas de las adenomegalias ya pueden ser infecciosas, inflamatorias, neoplásicas y otras que a veces asociados a fármacos, hay algunos fármacos que pueden causar adenomegalias, algunas del hipertiroidismo, algunas enfermedades que menos frecuentemente vamos a ver en la consulta. Lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar son adenomegalias de causa infecciosa. Esta es la causa más frecuente de la consulta del paciente con adenopatías. Acá vemos en este cuadrito que las diferencia entre las causas frecuentes y las causas infrecuentes. Las más frecuentes, las infecciones bacterianas, virales, micóticas, parasitarias y las enfermedades neoplásicas. Las hematológicas, como los linfomas y las leucemias, y las no hematológicas, metástasis de carcinoma, mama, pulmón, riñón, etc. Entonces, frente a un paciente que se presenta con o sin síntomas generales, que se presenta al que le detecto ganglios
en el examen físico a pesar de que no tenga ninguna queja en particular, o al paciente que consulta por una adenomegalia, ¿cómo voy a saber cuál es la causa? Pues a través de la anamnesis y el examen físico. En la mayoría de los pacientes, una buena anamnesis y un buen examen físico me van a decir cuál es la causa de la adenomegalia o de las adenomegalias. ¿Cuáles son los factores que yo tengo que interrogar? ¿Qué datos de la anamnesis a mí me van a orientar en la probable causa de la adenopatía que presenta el paciente? Una es la edad, el riesgo de que la adenopatía sea de origen neoplásico aumenta con la edad y especialmente a partir de los 40 años. Hasta el 4% de los pacientes que se presentan con adenopatías de más de 40 años tienen una enfermedad neoplásica. Otra es el tiempo de evolución. En realidad, cuando las adenopatías son de causa infecciosa, suelen ser dolorosas y en general el paciente consulta antes. Pero como norma se dice que aquellas adenopatías que tienen menos de 2 semanas de evolución y que probablemente sean de origen infecciosa o aquellas en las cuales ha pasado un año y esa adenopatía no cambió ni de aspecto ni de tamaño, probablemente no sean neoplásicas. ¿Qué otra cosa tengo que tomar de la anamnesis? El riesgo de enfermedades de transmisión sexual, HIV, sífilis o hepatitis B, son patologías que pueden cursar con poliadenopatías. Antecedentes de consumo de fármacos. Hay algunos fármacos de uso frecuente que raramente se presentan con adenomegalias, pero que debemos tenerlos en cuenta, como por ejemplo las cefalosporinas, son la carbamazepina y la fenitoína, pero por ahí no son de uso tan frecuente en la práctica clínica, al menos no para nosotros como clínicos. El tabaquismo, por el aumento del riesgo de neoplasias. El contacto con gatos, en realidad hay una enfermedad, es la enfermedad por arañazo de gato, eh, que cursa con adenopatías y es un factor que deberíamos tener siempre en cuenta. Y un factor fundamental es qué síntomas refiere el paciente que me puedan orientar hacia una patología infecciosa, neoplásica o hacia una enfermedad linfoproliferativa. La presencia de fiebre, de odinofagia, de sudoración nocturna, la pérdida de peso, el rash que acompaña algunas enfermedades como por ejemplo la mononucleosis infecciosa que vamos a ver más adelante, la presencia de artralgias que me podrá hacer pensar en una enfermedad inflamatoria sistémica o síntomas orientadores a alguna causa local de adenopatías. El paciente que se presenta con adenomegalia cervical y odinofagia probablemente tenga una faringitis y ese síntoma a mí me va a orientar a saber cuál es la causa de la adenopatía. En cuanto al examen físico de los ganglios, ¿qué aspectos de los ganglios yo voy a tener en cuenta para poder orientarme en la probable causa de esa adenomegalia? Y vamos a tener en cuenta el tamaño, la presencia o no del dolor, la consistencia y la movilidad de los ganglios. En cuanto al tamaño, se consideran patológicos en general los ganglios mayores a 1 centímetro, salvo los inguinales, donde el límite es un poco más grande. Los ganglios inguinales se consideran patológicos si tienen un tamaño mayor a 1,5 centímetros. Como dijimos, los supraclaviculares siempre tienen valor patológico, tengan el tamaño que tengan, siempre voy a abrir los ojos frente a un ganglio supraclavicular. Y los epitrocleares tienen un significado también similar y si son mayores a 0,5 centímetro ya tengo que estar en alerta. Otra es el dolor, la presencia o no de dolor también va a ser orientadora a la causa, la consistencia del ganglio y la movilidad. Entonces vamos a ver que en las patologías infecciosas, en las patologías neoplásicas y en los linfomas, los ganglios van a tener características diferentes, características distintivas orientadoras. Los ganglios infecciosos suelen ser dolorosos. Esto sucede porque el ganglio tiene una cápsula que lo envuelve y la distensión brusca de la cápsula frente a una inflamación o una infección va a causar dolor. Puede haber inflamación local en la zona
donde está el ganglio. A veces los ganglios infecciosos supuran. En cuanto a los ganglios neoplásicos, son indoloros, son duros, son los más duros, son duropétreos y suelen adherirse entre sí formando lo que llamamos conglomerados ganglionares o pueden adherirse a la piel, a planos superficiales o profundos. Los ganglios del linfoma son indoloros, son duros pero no duropétreos como los neoplásicos, se dice que son firmes en goma de borrar, en general son móviles y pueden presentarse, pueden ser simétricos, esto es muy relativo. Entonces, es importante que en el examen físico yo haga no solo un examen semiológico de los ganglios, sino también de las regiones drenadas por esos ganglios, buscando si existe alguna lesión que pueda justificar la presencia de ese ganglio. Y en los pacientes que cursan, sobre todo con adenomegalias generalizadas, no nos tenemos que olvidar del examen del vaso, del hígado, que también pueden estar aumentados de tamaño. Entonces, una vez que yo hice la anamnesis y el examen físico, dije que estoy más cerca de conocer cuál es la causa de estas adenomegalias o de esta adenomegalia. En la mayoría de los casos, una buena anamnesis y un buen examen físico me van a orientar lo suficiente para que yo pueda estar aproximándome al diagnóstico. Si hice una buena anamnesis y un buen examen físico, voy a tener respuesta para estas preguntas. ¿Tiene mi paciente síntomas o signos sugestivos de una infección o neoplasia en la región drenada por los ganglios afectados? ¿Tengo adenopatías cervicales? ¿Tengo una faringitis que justifique estas adenopatías? ¿Tiene el paciente con una adenopatía cervical una lesión en la cavidad oral que justifique la presencia de este ganglio que es duro, pétreo y que no se mueve y que estoy pensando que es un ganglio metastásico? ¿Tiene mi paciente la tríada característica de un síndrome mononucleósico? Vamos a ver más adelante. El síndrome mononucleósico es una tríada caracterizada por fiebre, poliadenopatías y edenefagia de diferentes causas. Más frecuentes son las causas infecciosas. Pero bueno, puedo haber identificado, una vez completada la anamnesis y el examen físico, un paciente que tiene la tríada característica del síndrome mononucleósico y esto ya me va a estar orientando a cómo seguir. ¿Tiene mi paciente síntomas generales como fiebre, astenia, sudoración nocturna, pérdida de peso que me hagan sospechar en una enfermedad sistémica, en un linfoma, en una tuberculosis, en una neoplasia? Los síntomas constitucionales, el síndrome de impregnación me orienta hacia la causa de las adenopatías y en este caso debería pensar en una enfermedad neoplásica. ¿Tiene mi paciente antecedentes epidemiológicos para enfermedades de transmisión sexual? Acuérdense que el HIV puede cursar con adenopatías generalizadas, la primera infección por HIV. Si tengo adenopatías inguinales, debo pensar en una enfermedad de transmisión sexual. ¿Mi paciente consume algún fármaco que pueda causar sus adenopatías? Esto es menos frecuente, pero también puede suceder. En realidad, si pude responder alguna de estas preguntas y tengo una anamnesis y un examen físico completos y adecuadamente realizados, voy a quedar parada en estos tres escenarios. O voy a tener el diagnóstico de certeza, o voy a tener una sospecha diagnóstica firme, o no voy a encontrar una explicación para las adenomegalias que presenta mi paciente. En caso de que yo tenga un diagnóstico, no requiero hacer ningún estudio complementario. Por ejemplo, si tengo un paciente con adenopatías cervicales y faringitis, tengo el diagnóstico. Si tengo un paciente que tiene una infección en la piel localizada, una infección en el brazo y una adenomegalia axilar, tengo el diagnóstico, no tengo que avanzar con ningún estudio. Si tengo una sospecha diagnóstica, pues tendré que hacer estudios para confirmar mi sospecha. Una de mis sospechas más frecuentes cuando estoy frente a un paciente con poliadenopatías es el síndrome mononucleósico.
¿Cómo avanzo entonces frente al síndrome mononucleósico para confirmar su causa o para investigar su causa? El síndrome mononucleósico es un síndrome que está constituido por fiebre, poliadenopatías y faringoamigdalitis. El síndrome mononucleósico es de causa infecciosa en el 99% de los casos, de causa no infecciosa solo en el 1%, y de las infecciones que más frecuentemente causan síndrome mononucleósico, la primera por lejos es la mononucleosis infecciosa, en el 90% de los casos causada por el virus de Epstein-Barr. Hay otras infecciones que pueden causar también un síndrome mononucleósico, las cuales las más frecuentes son las virales, por citomegalovirus, por virus hepatotropos, HIV. La tuberculosis puede cursar con un síndrome mononucleósico y la toxoplasmosis. De las causas no infecciosas, donde el paciente puede presentarse con un cuadro de fiebre y poliadenopatías, encontramos las colagenopatías, el lupus eritematoso sistémico y la sarcoidosis. Algunas leucemias y linfomas pueden manifestarse con un síndrome mononucleósico, algunos fármacos y el hipertiroidismo. Pero por lejos, las infecciones y de las infecciones, la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr es la más frecuente. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad que se presenta más frecuentemente entre los 10 y los 30 años, en un periodo de incubación largo, que puede ser entre un mes y medio. ¿Cómo se va a manifestar? Con muchos síntomas generales, con malestar general, fiebre, odinofagia. A veces cursa con un rash maculopapular pruriginoso que suele aparecer, a veces se confunde, ¿no? Un paciente con una faringoamigdalitis y odinofagia se asume como bacteriana o como estreptocóxica y se le da antibióticos. Cuando ese paciente recibe sobre todo amoxicilina, se desencadena el rash, es algo que es bastante característico. Al examen físico voy a encontrar una faringoamigdalitis exudativa fea, como esta que se ve acá, que es bastante característica, adenomegalias cervicales posteriores, occipitales y retroauriculares dolorosas, y estos pacientes suelen tener esplenomegalia. Para hacer el diagnóstico de laboratorio, deben contener más de un 50% de células mononucleares, o sea, linfocitos y monocitos. De esos linfocitos, un 10% tienen que ser linfocitos atípicos, son linfocitos activados. Y suele haber alteración del hepatograma con aumento de las transaminasas. Como el diagnóstico serológico, voy a determinar anticuerpos heterófilos que recién se positivizan en la segunda semana. Esto lo tengo que tener en cuenta al momento del diagnóstico. Y en la primera semana puedo buscar IgM anticápside viral. Es una enfermedad autolimitada, tiene un periodo de estado de 2 a 4 semanas. ¿Y qué diagnósticos diferenciales me tengo que plantear frente a un paciente con síndrome mononucleósico? Yo acá menciono 3 por motivos diferentes. Citomegalovirus porque es el más frecuente después del Epstein-Barr, si bien el Epstein-Barr le gana por lejos, citomegalovirus entre los virus es el que le sigue. HIV por su relevancia epidemiológica. En realidad, que yo haga el diagnóstico oportuno del HIV va a tener un impacto muy importante, no solo para el paciente, sino un impacto epidemiológico importante, y por eso es de los diagnósticos diferenciales que me tengo que plantear. Y otro es la toxoplasmosis, que es muy importante sobre todo en las mujeres embarazadas. Entonces, mencionamos estos 3 por ese motivo, pero no son los únicos. Sífilis, hepatitis B también pueden cursar con síndromes mononucleósicos. Vamos a ver que clínicamente tienen algunas características particulares y en cada caso podría ser el diagnóstico serológico correspondiente. ¿Y cuándo sospecharíamos un linfoma? El linfoma puede presentarse
con adenomegalias indoloras, a veces única, que tiene una evolución subaguda, que puede ser localizada, como dijimos, entonces una adenomegalia única localizada o generalizadas. Cuello, axila o ingle son las localizaciones más frecuentes y puede o no estar acompañado de síntomas constitucionales, como la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, el prurito y la astenia. Dijimos, hasta acá hablamos de dos escenarios clínicos, cuando tengo un diagnóstico concreto, cuando tengo una sospecha diagnóstica concreta, como en el síndrome mononucleósico, y voy a avanzar con estudios para saber cuál es su causa, y qué pasa cuando no puedo explicar, después de una anamnesis, después del examen físico, después de los estudios iniciales, cuando no puedo explicar cuál es la causa de la adenomegalia. Si la adenomegalia es localizada y el paciente no tiene síntomas constitucionales, no tiene, el ganglio no tiene aspecto, o sea, no es un ganglio duropétreo, indoloro, no es un conglomerado ganglionar, no es un ganglio que esté adherido a planos superficiales ni profundos, es decir, cuando no tiene aspecto de ser un ganglio neoplásico y el paciente no tiene síntomas constitucionales, puedo observarlo. ¿Cuánto tiempo? 3 o 4 semanas es lo recomendable. Si esa adenomegalia, pasadas las 3 o 4 semanas, no retrotrae a su tamaño inicial, lo que corresponde es estudiarlo como con una biopsia ganglionar. Las adenomegalias generalizadas, en las cuales no encuentro una explicación, siempre tienen que ser sometidas a biopsia. ¿Y cómo estudio el ganglio? Bueno, acá primero veamos la indicación de la biopsia ganglionar, entonces sería la sospecha de metástasis, la sospecha de linfoma, frente a un cuadro de adenomegalias generalizadas inexplicadas, o si sospecho que tengo una infección como la TBC. Y lo que debo hacer es la biopsia ganglionar, la biopsia escisional, es decir, hay que analizar el ganglio entero. ¿Esto por qué? Porque necesito tener suficiente material para evaluar la arquitectura ganglionar. Si yo no puedo hacer un buen examen de la pieza, no puedo ver si hay o no distorsión de la arquitectura ganglionar, no voy a poder hacer el diagnóstico. Por eso las punciones del ganglio no se recomiendan, salvo a veces para el diagnóstico de una metástasis con una fuerte sospecha de una metástasis de un carcinoma. En esos casos puede ser de utilidad, pero si no, lo recomendado siempre es la biopsia excisional, eligiendo el ganglio que tenga aspecto más patológico, preferentemente no los inguinales, que en general pueden ser ganglios reactivos y me pueden confundir. Las imágenes, ¿qué lugar ocupan? Tanto la ecografía como la tomografía y la resonancia pueden ser de utilidad para caracterizar los ganglios, para decirme cuántos ganglios tengo, qué aspecto en general tienen esos ganglios, pero nunca me van a dar el diagnóstico etiológico. Y por supuesto que son fundamentales para ver las cadenas ganglionares profundas, porque es de la única manera que voy a poder acceder a verlas. En conclusión, en la mayoría de los pacientes con adenopatía se detecta una causa infecciosa. Acuérdense, lo más frecuente es que tenga adenopatías localizadas de causa infecciosa. Cuando no hay una causa obvia de adenopatías, considerar la edad del paciente, el tiempo de evolución, la presencia de síntomas constitucionales y los antecedentes epidemiológicos para la orientación diagnóstica, y cada vez que sospeche que estoy frente a una enfermedad neoplásica o frente a un linfoma, o frente a un paciente con adenopatías generalizadas sin causa después de la evaluación inicial, voy a tener que recurrir a la biopsia ganglionar. Y al contrario, cuando no tengo banderas rojas, cuando no creo que mi paciente tiene un tumor, cuando no tiene síntomas constitucionales y cuando los ganglios no tienen un aspecto que me haga sospechar en una enfermedad neoplásica, puedo observar al paciente durante 3 o 4 semanas antes de decidir la realización de una biopsia ganglionar. Bueno, muy bien. Esto es todo. Muchas gracias.